Vamos a continuar y vamos a iniciar un panel, pero primero tendremos una conferencia. El caso de Texas. ¿Ha fracasado la desregulación? Es una pregunta que nos haremos y trataremos de responderla al finalizar la próxima conferencia, que estará a cargo de Angie Gildea. Ella es Energy and Natural Resources Leader en los Estados Unidos y socia de KPM. Angie Gildea tiene más de 15 años de experiencia laborando en empresas de energía, en especial de mejoramiento productivo, transformación de negocios y soluciones de integración. Se la considera como una de las principales expertas de la empresa en el upstream. Actualmente se desempeña como responsable de cuentas en una de las empresas energéticas más grandes del mundo. Angie también se ha desempeñado como líder de estrategia de talento responsable de definir la estrategia, la contratación y la recapacitación de la práctica de energía de Accenture en Norteamérica. Para nosotros es un gusto contar con su presencia. Please welcome Ms. Gildea. Good morning, buenos días. Muy buenos días. Soy Angie Gildea. Es un gran placer estar aquí con ustedes esta mañana. En primer lugar, ¿todos pueden ver mi presentación en PowerPoint? Muy bien. Muchas gracias por invitarme esta mañana. Soy tejana por sexta generación. Crecí en Houston, Texas. Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar de mi estado de nacimiento, Texas, yo estoy complacidísima. Además, mi esposo y yo juntos tenemos 5 hijos entre los dos y 2 de mis nietos políticos son 50% peruanos. Su mamá creció en Lima, Perú, vino a Estados Unidos en los años 80 con una beca por tenis y su familia, sus abuelos, sus tíos, sus tías, todos viven en el Perú, de modo que el Perú es uno de mis países favoritos. Me encanta su gente, me encanta su cultura, su comida, su hospitalidad, de modo que lo único que lamento hoy es, primero, que tienen que escucharme en inglés porque mi español no es bueno, y en segundo lugar, no estoy ahí personalmente con ustedes para hablarles ahora. Pero hoy día quisiera hablarles de la tormenta de invierno del 2021 y como resultado dio la crisis energética en Texas. Tal vez ustedes no estén tan familiarizados con los eventos que suceden en otras partes, pero les daré algunos antecedentes. Esta tormenta de invierno fue muy fuerte que afectó a toda una gran parte de Estados Unidos y a México. Entre el 13 de febrero y el 17 de febrero del año pasado. Y como resultado, 170 millones de norteamericanos tuvieron que enfrentar mañanas terribles de invierno y a lo largo de unos cuantos días, y aproximadamente 9.9 millones, casi 10 millones de personas en Estados Unidos y México sufrieron algún tipo de apagón. Este fue el apagón más grande en Estados Unidos desde el 2003 y dio como resultado un costo estimado de aproximadamente 20.000 millones de dólares en daños, haciendo esto la tormenta más costosa registrada. Lamentablemente también la tormenta más mortal en Norteamérica desde 1993, matando aproximadamente a 237 personas. De modo que ahora voy a hablarles de lo que sucede o sucedió en Texas durante esa crisis energética, como la llamamos. ¿Qué factores y eventos llevaron a esos apagones tan grandes? Compartir también lecciones aprendidas y dejarles algunas preguntas para que las piensen como líderes en energía en el Perú que podrían considerar de aquí en adelante. Primero, vamos a ver qué sucedió en Texas.
vamos a ver los problemas de oferta y demanda. Todo esto afectó a todo el estado de Texas, que incrementó la demanda de calefacción. Y al mismo tiempo tuvimos que las fuentes de energía resultaron inoperables, se malograron. ¿Qué es lo que transpiró? ERCOT, el Consejo Energético de Texas, empezó unos apagones consecutivos en la mañana del 15 de febrero y el impacto sobre los clientes fue significativo en Texas. Más de 4,5 millones de clientes sufrieron el impacto en el pico de la crisis. Algunos se quedaron sin luz más de 3 días. Mi familia fue una de las afectadas que se quedó sin luz durante 3 días y en Houston también afectó el suministro de agua, o sea que también nos quedamos sin agua en 2 días en el medio de una tormenta de hielo que no estábamos acostumbradas a pasar. El impacto en el precio mayorista fue significativo. Los precios se dispararon a aproximadamente $9,000 por megawatt hora. Entonces fue un impacto terrible, grandes apagones y un pico también en el suministro mayorista. Hay 3 causas que voy a detallar ahora para darles un sentido general. Las causas fueron aproximadamente en 3 áreas. Primeramente, la falta de preparación para el invierno de nuestros equipos en forma amplísima, lo que provocó grandes fallas de equipos. En segundo lugar, no hicimos un buen pronóstico, subestimamos el impacto de la tormenta y muchas de nuestras instalaciones se quedaron sin funcionamiento por falta de mantenimiento. Y en tercer lugar, la independencia de la red de Texas y nuestra capacidad de operar independientemente afectó tremendamente nuestra capacidad para conseguir energía de otros estados y también se vio el impacto de la desregulación en Texas. Eso también aportó. Y como resultado tuvimos otra pérdida de emergencia de segundo orden, en otras fatalidades relacionadas y también unas grandes pérdidas económicas. De modo que hay un concepto errado por ahí en el sentido de que la crisis energética en Texas se debió a la falla de los renovables y algunos políticos usan este argumento, usaron el argumento durante la tormenta para echarle la culpa de los apagones a las renovables y decían pues que como americanos cuanto más adaptemos las renovables en nuestros hogares, esto es lo que va a pasar cuando en realidad esto no era cierto. Este evento del invierno afectó a todas las fuentes primarias de Texas. Texas sí tiene una buena mezcla de renovables. En el invierno la energía eólica tiene el 25%. Esa es la mezcla en el invierno y vimos algún congelamiento de nuestras turbinas eólicas porque no estaban preparadas para el invierno, pero nuestra mayor fuente, o sea, de fallas se debió al gas natural, constituyendo más del 50% de la mezcla energética. Vamos a hablar de esto un poquito más, pero la falta primaria durante el apagón fue de gas natural y también tuvimos una falta en producción de carbón, pilas y pilas de carbón congelados se tornaron inútiles y eso afectó el mantenimiento de las plantas de carbón que tenían que prepararse para el pico en verano. También hubo fallas en el sector nuclear que nosotros obtenemos como el 11% del total de energía eléctrica en Texas de esta energía nuclear y uno de los 2 reactores de la planta nuclear al sur de Texas
se vio afectada, lo que costó aproximadamente el 25% del total de la capacidad nuclear. O sea que todos esos 46 gigawatts de la capacidad de generación de Texas se tornó fuera de línea, 61% debido a la falta de disponibilidad de la energía térmica y 39% falta de energías renovables, solar y eólica. Ahora, como decía, la falta de preparación para el invierno de nuestros equipos fue la principal causa de estos apagones. Y en realidad, en el 2011 ya habíamos sufrido una tormenta similar, muy parecida, que afectó al 25% de nuestra capacidad eh, de generación eléctrica. Y después de eso, se recomendó que el Estado exigiera la preparación para el invierno con una infraestructura adecuada y que prepararan también esa capacidad de reservas. Pero esto no se obligó, fueron emitidas como recomendaciones, pero no obligaciones. Ahora, ¿cuál es la razón detrás de todo esto? Hay un par de razones. Uno, por la desregulación. Nuestros generadores en Texas no se les paga por mantener su capacidad, solamente se les paga por la energía que venden. Bueno, eso así funciona en Texas. Bien, y también la winterización o la preparación para el invierno, debido a la desregulación, cuando tenemos a los productores separados, los clientes pueden hacer sus inversiones, pero no en forma deseada. Entonces, habían pérdidas de ingresos, muchas recomendaciones que se dieron en el 2011 nunca se llegaron a implementar. La segunda razón que yo creo que experimentamos está relacionada a la información que se usó para la toma de decisiones. ¿A qué me refiero? ERCOT contrata a meteorólogos que hacen pronósticos de patrones de clima y no incluyeron a expertos en el clima propiamente dicho para que examinaran posibles escenarios futuros. Entonces, básicamente estaban tomando decisiones en base a patrones de clima del pasado en lugar de estar mirando hacia cómo es que el clima tiene sus implicancias y eso afecta a los patrones climatológicos. La otra razón es que esto era más que nada mantenimiento de rutina y no estaban no estaban para soportar estos picos en la demanda. Y la falta de equipos o la caída de equipos se basaron en ese punto de vista y no necesariamente por el pronóstico de eventos de emergencia relacionados con el invierno. Y en tercer lugar, no entendimos realmente la dependencia energética entre el gas natural y nuestros sistemas de electricidad. Y vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Cómo ese conocimiento, esa información de esos nexos podrían haber favorecido o nos hubieran ayudado, pero no los tuvimos? Luego, tuvimos las limitaciones relacionadas con nuestras redes. Y como ustedes saben, la red de Texas opera en forma independiente del resto de Estados Unidos. Y ese ha sido el caso durante ya muchos años. Como tejanos nos gusta nuestra independencia, eso nos enorgullece, de modo que habían razones políticas que nos permitían evitar mandatos federales sobre el mercado energético, manteniendo esa independencia, y también habían razones porque Estados Unidos estaba implementando la electrificación rural y teníamos pues nuestra red independiente. Y por eso es que no pudimos recibir energía de otros estados.
Y por consiguiente, otros estados en los huracanes u otros eventos relacionados no pueden recibir energía de Texas. Hay partes de Texas que sí, pero el 90% es independiente, es de ERCOT. Entonces, nosotros tendríamos que haber reformado ERCOT. Menciono que el gas natural era un gran componente de nuestra falla en este tema energético y otras fallas de equipos, pero los problemas de gas natural fueron el segundo costo más grande, mayormente debido a que la producción y los instalamientos de procesamiento de gas natural nunca se identificaron como funciones críticas y quedaron fuera de línea cuando los servicios públicos tenían energía, no entendían el impacto del gas natural sobre el sistema eléctrico, entonces se quedaron fuera de línea por esto. Obviamente tendría que haber habido una mejor coordinación. Y hay otro componente interesante, que parte de las instalaciones de gas natural pagaron para estar fuera de línea porque nuestro estado tiene un programa que compensa a los grandes usuarios para reducir su consumo durante emergencias. Y ERCOT no sabía qué usuarios industriales recibían este pago por participar y qué líneas de las instalaciones estaban siendo cortadas. Entonces, había muchas cosas significativas alrededor de ERCOT en general que tendrían que cambiar con una mejor coordinación. Resulta interesante que en cuestión de un mes o menos, el directorio de ERCOT tuvo que empezar a reemplazar muchos de sus directores. Muchos vivían fuera del estado de Texas en realidad, cuando el directorio en realidad tendría que ser parte de Texas. Bien, entonces todos estos factores contribuyeron a la crisis y los efectos, como ya dije, estaban básicamente en 4 áreas: seguridad, habían implicancias de seguridad, de confiabilidad, grandes implicancias financieras y efectos alrededor de la gobernanza. Todas estas son cosas importantísimas que nosotros hemos aprendido, pero tenemos que manejar mejor de aquí en adelante. Entiendo que todos ustedes tienen un panel sobre las lecciones aprendidas que se pueden implementar en el Perú, de modo que yo les dejo con unas preguntitas, porque yo creo que finalmente a lo que se resume todo esto es a cuantificar las fallas y manejar todos los diferentes riesgos que se refieren al mercado energético. De modo que yo les pediría que consideren estas preguntas. ¿Cómo es que el sistema de generación energética con su contingencia y programa de mantenimiento están organizados e incentivados? Como en Texas, que nosotros no pudimos incentivar el comportamiento correcto, a pesar de que en el 2011 encontramos algunas buenas razones para hacerlo. Segunda pregunta sobre la conexión. En Texas tenemos grandes discusiones sobre esto, que si tiene sentido que nuestra red esté aparte o separada, o si nos debiéramos interconectar mejor. De modo que al inicio de algunos de estos eventos climatológicos podríamos tener energía y ofrecerla después de nuestros vecinos. En tercer lugar, y esto es algo en lo que pensar realmente, es ¿cuál es la estructura que existe para incorporar el cambio climático y los incrementos en eventos climatológicos extremos en la planificación y proyección? Mucho de lo que he dicho es que en Texas estábamos viendo más que nada la data histórica
y en realidad nos tomábamos en cuenta que los impactos climatológicos estaban siendo cada vez más severos y más frecuentes. Ms. En Gildea, lugar you de have ver, 2 pues, minutes. tiene 2 minutos. Y luego, por último, pero no por ello menos importante, el marco regulatorio de gobernanza tiene un plan de coordinación a través de todo el sistema en caso de una crisis. Como les dije, en la falla de gas natural, no de renovables, que quedó fuera de línea, se debió a la falta de mantenimiento para el invierno, pero también falta de coordinación y hay que ver la interdependencia que existe. Bien, estas son mis opiniones. Ha sido un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Los invito a que me contacten si tienen alguna consulta y les deseo un excelente día en lo que queda de su conferencia. Muchísimas gracias. Thank you very much, Ms. Gildea, for your excellent presentation.